Bueno, egunon eta onkixin jardunaldi hauetara. Antolatu ditugu Orontzeko udala, Uztarrotzeko udala, Zederna eta Otsagabiko interpretazio zentruaren artean. Eta, bueno, pues, Nafar gobernuak finantziatu du Gu Pirineo lantaldearen bitartez eta Pirineoko planaren bitartez. Que estas jornadas las hemos organizado el Ayuntamiento de Uztarroz, el de Orón, Zederna Garalur y el Centro de Interpretación de Ochagavía, y han sido financiadas por el Gobierno de Navarra, pues con todo esto del Plan del Pirineo y a través del grupo que se ha creado para trabajar esto, que es Gu Pirineo. Hemos organizado estas jornadas un poco pues para conocer qué es la PAC, de dónde viene, ¿no? Un poco un recorrido histórico. Ahora se está negociando la nueva PAC en Europa y entonces nos parecía interesante traer pues un poco este conocimiento aquí, ya que la PAC pues bueno, tiene mucho que decir en gestiones y demás. Queríamos hacer unas jornadas que fuesen para todo el Pirineo porque así bueno, pues todo el mundo podíamos, ¿no?, tratar este tema en conjunto, aunque pues por temas de COVID y por nuestra orografía pues nos hemos separado en Equialde y en Mendebalde. Bueno, nos gustaría también que aunque la PAC se relaciona siempre mucho con el primer sector, pues que esto calase en la gente que trabaja en el primer sector, pero también en la gente que consume, porque al final es la que marca, ¿no?, mucho las tendencias y demás. Y nada, pues para eso tenemos dos planteamientos. El día de hoy, que vamos a hacer un poco una presentación un poco como más teórica de lo que sería la PAC, y para ello tenemos a Eduardo Malagón, que es profesor de Economía Aplicada en la UPV, o era, ahora no sé lo que es, luego lo cuenta, y bueno, nos va a hacer un poco recorrido histórico de la PAC y un poco pues datos más técnicos. Luego, por otro lado, tenemos a Ignacio Gil, director de Ganadería del Gobierno de Navarra, también un poco para explicarnos un poco el punto de vista o cómo participa en esto el Gobierno de Navarra. Y por último tenemos a Paola, que viene en representación de la coalición por otra PAC, que bueno, pues ella nos contará un poco también qué planteamientos hacen desde esa coalición. Y yo nada más. Espero que sea de interés. Acordaros que dentro de 2 semanas tendremos otras jornadas en Ochagavía y en Aribe, más para debatir sobre este tema, ¿vale? Ya con ejemplos más del territorio, más concretos y pues bueno, viendo lo que trabaja esta gente del territorio por la PAC, bien desde el punto de vista de consumidores, de productores y también de entidades locales. Y lo que se pretende es un poco abrir el debate a todo el mundo del Pirineo para que podamos, bueno, pues crear entre todo el mundo un punto de partida para seguir trabajando este tema en adelante con la Mesa del Pirineo y demás, ¿vale? Así que nada, Eduardo, zurea da hitza eta mila esker etortzeagatik. Eskerrik asko, entzuten zait. Bai, bueno, eskerrik asko linik eta behin, eta, bueno, egunon, eta eskerrak eman nituzke, gonbiteagatik, onaino, olako paraje ederretara, olako gaien inguruan hitz egitera, emateko baimenagatik. Bueno, a lo mejor, buenos días, a lo mejor os vuelvo un poco locas, moviéndome, porque voy a estar intentando pasar diapositivas y hablar a la vez, y ya sabéis que los hombres 2 cosas a la vez, mal. Entonces, bueno, a mí me toca la parte del principio, ¿no? De eso de la PAC, que bueno, supone que pues, como hemos oído hablar de ello, o hemos oído hablar de ello porque estamos aquí y nos interesa, voy a daros en los 20 minutos que tengo pues una versión Mickey Mouse de la historia de la PAC, que es muy larga, compleja y prolija, ¿no? Y por eso, bueno, vamos a empezar. Sí, vaya. Sí, un poco, bueno, voy a tratar de sintetizar pues cuál ha sido la historia de la PAC en los últimos 60 años, desde sus orígenes, haciendo luego al final una breve referencia al último periodo de tiempo, que es, bueno, cómo se está aplicando en la actualidad, menciono algunos datos de Navarra,
Y bueno, luego al final quería para el debate, pues podíamos introducir el tema de, bueno, las políticas agrarias. ¿Por qué, para qué, para quién? Bueno, eso sería un elemento de discusión que luego podríamos hablar o entrar ya, pero yo creo que sería una cuestión más a incorporar al final del debate. Bien, bueno, la PAC, ¿dónde empieza la PAC, no? Bueno, yo he puesto estas imágenes porque yo creo que son un poco ilustrativas de cuáles fueron las motivaciones que tuvieron los padres fundadores de la Unión Europea, bueno, de lo que entonces se llamó Mercado Común Europeo, ¿qué les inspiró, dicho entre comillas, a que la política agrícola común fuera uno de los pilares principales del proceso de construcción europea, ¿no? Y la respuesta, como a casi todo en el proceso de construcción europea, la tenemos que encontrar pues, en las dos guerras mundiales y sobre todo en el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El destrozo que causó la propia catástrofe que fue en personas, en vidas, en destrucción, vamos, de infraestructuras, de fábricas, de ciudades, de pueblos, ¿no? Los 55 millones de personas que costó la Segunda Guerra Mundial, y luego de lo que luego se habla menos también, ¿no? De las penurias que se pasaron en el periodo de posguerra, pues gran parte de la población europea, las dificultades que tuvo el acceso a los alimentos y la dependencia, además, que tuvo de las importaciones y sobre todo de la ayuda de otros países, fue uno de los factores que impulsó la necesidad de garantizar el autoabastecimiento de alimentos por parte de aquella unidad política que se estaba germinando entonces, y para ello pues se vio que era necesario impulsar la producción agraria propia mediante los instrumentos que fueran, ¿no? Entonces, esa primera motivación la podemos encontrar ahí. También había otras, ¿no? También, bueno, en aquel momento era importante, ¿no? También vinculado a eso, estabilizar los propios precios. Bueno, los precios agrarios estaban sujetos a importantes fluctuaciones dependiendo de la abundancia o la escasez de las cosechas. Podía haber periodos de carestía y además, bueno, para asegurar o para fortalecer el crecimiento económico que se pretendía que tuviera los países europeos en aquel periodo, era importante garantizar un abastecimiento de alimentos también a precios bajos que permitiera también que los salarios crecieran moderadamente, ¿no? Había otro elemento no menos importante, bueno, no menos importante, pero también a veces pasa de forma tangencial en las discusiones o en las reflexiones, que era la necesidad de un equilibrio político entre las dos principales potencias que estaban articulando ese proceso de construcción europea, que eran Alemania y Francia, ¿no? Alemania ya se estaba consolidando, estamos hablando del año 57, ¿no? Cuando se aprueba el Tratado de Roma, pero ya se estaba consolidando en un proceso de reconstrucción casi milagroso, pues como una gran potencia industrial. Francia era una gran potencia agraria y de alguna forma Alemania se vislumbraba que llegara a ser uno de los principales beneficiarios de ese proceso de creación de un mercado común, y Francia de alguna forma reivindicó la necesidad de una política agraria o de la necesidad de fortalecer el sector agrario a nivel europeo como una forma de equilibrar, digamos, el peso político y económico entre estas dos principales potencias, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que las políticas agrarias no se inventan con la PAC. En todos los países europeos, bueno, en casi todos los países europeos había una tradición importante de políticas agrarias, de apoyo público al sector agrario, y de alguna forma lo que hace la PAC es prolongar esa tradición y además basándose mucho en el modelo francés. Bien, entonces ya aquí esta es una cuestión que considero importante dentro del, bueno, ¿qué suponía el mercado común? Hay que tener en cuenta que el mercado común suponía la desaparición progresiva de aranceles y barreras al comercio y la progresiva liberalización de los flujos comerciales, ¿no? Es decir, en principio eso va en contra de cualquier intervención en cualquier sector. Sin embargo, encontramos que en el propio Tratado de Roma, en este artículo en concreto, se introduce una disposición que de alguna forma formaliza la excepción que supone el sector agrario. Es decir, que las normas aplicables a la competencia no se aplicarán o se aplicarán en la medida que determine el Consejo. De alguna forma ya se está creando un paraguas, digamos, una protección con respecto a la competencia en el sector agrario, que va a ser un sector fuertemente regulado
a partir del Tratado de Estresa de la creación de la PAC en 1962. Bien, los objetivos que se establecían para esa política era el crecimiento de la producción, sobre todo mediante la introducción de innovación agraria, garantizar un nivel de vida digno o equitativo a la población agraria, a las personas que vivían de la agricultura, estabilizar los mercados y garantizar... se nota que la traducción del euskera se me ha colado eta bermatu, eta garantizar la seguridad del abastecimiento y que este abastecimiento fuera además a precios razonables. Es decir, había que garantizar una producción de alimentos suficiente y a unos precios que permitieran un crecimiento de los salarios moderado que no entorpeciera el crecimiento económico de los países, de las economías europeas durante ese periodo de tiempo. Para llevar, bueno, la PAC tenía además, establecía para todas sus actuaciones 3 principios claros. Uno, unidad de mercado, es decir, el mercado agrario, el mercado de alimentos iba a ser un único mercado entre todos los países miembros, y las mandarinas francesas deberían poder circular a Alemania libremente, el vino alemán podría circular a Francia libremente, etcétera, etcétera. En segundo lugar, preferencia comunitaria. ¿Qué supone eso? Que ningún producto que viniera de un tercer país podría estar en condiciones más favorables que un producto europeo dentro del mercado europeo. Es decir, en el caso de, estamos en el año pongamos 70, las mandarinas o las naranjas españolas nunca podrían ser más baratas que las naranjas francesas en el mercado europeo. En los años previos, poniéndonos en el contexto previo a la adhesión europea. Y luego, el tercero principio es la solidaridad financiera. ¿Qué supone la solidaridad financiera? Que el reparto de los fondos que van a hacer falta para ponerse en marcha esa política agraria, dicho coloquialmente, se hace bote. Se pone el dinero y se reparte, luego el dinero irá en función de las necesidades de no de cada país, sino de los productores de cada país. Es decir, no hay un dinero que es para Francia, otro para Alemania, otro para Holanda, sino que en función de las necesidades del sector, de la producción o de los agricultores, el dinero seguirá ese destino. Y a lo que todos aportan en función de las condiciones que se establecía cada cual, en función de todos aportaban al presupuesto comunitario en función de las condiciones establecidas en cada momento. Luego, por ejemplo, pues en los años 80 a esos criterios se introdujeron excepciones, pues como por ejemplo pues, la historia del cheque británico, etcétera, pero bueno, no vamos a distraernos por ahí. Bien, para poner en marcha, para llevar a conseguir esos objetivos, se establecían 2 instituciones principales, que eran las organizaciones comunes de mercado y el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola. Con estas organizaciones, con estos instrumentos, era a través de los cuales se iba a llevar a cabo la política de precios y mercados que se ponía en marcha a través de la PAC. No lo he dicho, pero al final los instrumentos principales, digamos, esto se traduce principalmente en precios regulados, es decir, cada año se establecía un precio orientativo de cada producto y en función del precio que se alcanzara en el mercado, los agricultores recibían un precio mínimo que también marcaba la Comunidad Económica Europea, es decir, se garantizaba unos precios mínimos a los agricultores por cada temporada. Se establecían también, en algunos casos, ayudas directas y por último también se establecía también un sistema de aranceles y de subsidios a la exportación para, por un lado, impedir o proteger a las producciones europeas de la competencia exterior y, por otro lado, poder, cuando el precio europeo fuera superior al precio internacional, poder exportar a mercados internacionales poder exportar a precios a los mercados internacionales a precios competitivos. Es una forma de subvencionar las exportaciones. Bien, ¿cuáles fueron los resultados? Pues debido a este proceso de protección, bueno, este mecanismo, todo este entramado de protección a la agricultura permitió que los agricultores pudieran cultivar a unos precios que les resultaban
beneficiosos, de alguna forma generó incentivos también para que se invirtiera cada vez más en mejoras tecnológicas que obviamente permitieron aumentar la producción, lo cual a mediados de los 70 ya logró que se cumpliera el primer objetivo que estaba previsto, que era garantizar el autoabastecimiento de productos agrarios y agroalimentarios por parte de la Unión Europea, y más allá, como muchos autores llegan a decir, pues al final la PAC murió de su propio éxito, es decir, que ese autoabastecimiento superó en muchos casos, bueno, el abastecimiento llegó a superar la oferta, llegó a superar la demanda, y Europa se empezó a encontrar que en determinados productos se empezaban a acumular excedentes. Es decir, los agricultores sabían que tenían un precio indicativo, que el llamado precio indicativo, que sabían que a ese precio las organizaciones comunes de mercado o el FEOGA les iba a comprar toda la producción. Entonces no producían en función del precio que ellos esperaban en el mercado, de la evolución del mercado, sino en función del precio indicativo, lo cual les da era un incentivo muy grande para estimular la sobreproducción. Y así, a mediados de los 80, nos encontramos con dos problemas. Con las montañas de mantequilla y cereales que se iban acumulando en los stocks y en los almacenes, en los frigoríficos y en los silos europeos, y que además luego se reexportaban en los mercados internacionales a precios de dumping, digamos, o a precios por encima del coste, y además la política agrícola comunitaria cada vez suponía una parte mayor del presupuesto comunitario. Un presupuesto que no debemos de olvidar que no supone más allá del 1%, yo creo que es menor del 1% del Producto Interior Bruto de todos los países europeos, y entonces, y la PAC se llevaba durante los años gloriosos de los grandes excedentes, se llevaba casi más del 80% de ese presupuesto. Con lo cual no había recursos para poder destinar también a otras políticas que podían ser prioritarias o interesantes, ¿no? Bien. Obviamente, a estos problemas también la PAC tenía otros problemas inherentes, que era que en su propio diseño y la propia evolución de las estructuras agrícolas estaban llevando a que la mayor parte de las ayudas se concentraran en muy pocos agricultores. Ahí está el famoso 20-80, es decir, el 20% de los agricultores se llevaba el 80% de las ayudas, sobre todo de los agricultores o de los agricultores, e incluso en muchos casos no eran titulares de explotaciones individuales, sino eran grandes empresas, grandes entramados. Además, esa creciente aparición de excedentes en los mercados internacionales está llevando a una posición cada vez mayor de los socios comerciales de la Unión Europea con respecto a la PAC. Y bueno, en ese momento las negociaciones comerciales que se estaban llevando en las negociaciones comerciales que se estaban llevando en el GATT, el elemento principal de discusión eran las políticas agrarias, la política agraria europea, donde ahí se enfrentaban a la Unión Europea, por un lado Estados Unidos, que además, es una curiosidad, Estados Unidos en su momento se opuso a que los productos agrarios entraran en lo que es el GATT, en el acuerdo del GATT, y paradójicamente 30 años más tarde reivindicaba que cómo no vamos a meter la agricultura en el GATT. Eran los Estados Unidos y el grupo de Cairns, el grupo de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, etcétera, grandes países agroexportadores, pues que veían que la Unión Europea les estaba sometiendo pues a un dumping a través de la PAC, ¿no? Y un último elemento que ya iba a obligar a poner en marcha reformas importantes era la ampliación de la Comunidad Económica Europea, entonces llamada Comunidad Económica Europea, a España y Portugal, antes a Grecia y posteriormente pues ya a la Europa del Este. Es decir, España y Portugal, sobre todo en el caso del Estado español, pues eran un importante productor agropecuario que, claro, pasaba a compartir parte de la tarta y pasaba a ser un competidor más en el mercado comunitario. Bien. Entonces, bueno, como podéis observar, las motivaciones para poner en marcha reformas de una reforma en profundidad de la PAC, pues eran importantes, ¿no? Es decir, había una necesidad de cambiar el diseño, se veía que la política de precios estaba agotada y había que buscar nuevas fórmulas para mantener el apoyo agrario.
al apoyo al sector agrario. Había un elemento importante también, que era el elemento de la presión internacional, la necesidad para hacer frente a los compromisos del GATT, luego de la OMC. Después había que reformar la PAC tal como estaba tal y como estaba en su diseño original. Y posteriormente, y además ya había una conciencia de que la PAC no estaba contribuyendo a resolver los problemas intrínsecos que tenía el medio rural y muchos productores de zonas con limitaciones naturales en el tejido social agrario europeo, ¿no? Entonces era necesario que actuaciones que se estaban dando hasta entonces de forma dispersa que dentro de lo que podíamos llamar medidas de desarrollo rural adquirieran un mayor peso. Entonces, bueno, a ello pues le sumamos los problemas presupuestarios, de legitimidad social, etcétera, y ya tenemos el cóctel perfecto pues para impulsar un proceso de reformas que se inició en el año 92 y que se ha ido trasladando pues hasta la actualidad, ¿no? Y ahora pues vamos a hacer frente a la enésima reforma de la PAC. Bueno, en esa diapositiva se resumen, digamos, las principales reformas, los principales objetivos que tenían o criterios inspiradores de esas reformas, ¿no? de la PAC, ¿no? Y cómo ha ido cambiando, digamos, el eje de las prioridades, por lo menos en la retórica se ha ido modificando, se ha dejado de hablar tanto de productividad, ¿no? Como posteriormente se empezó a hablar de competitividad, ¿no? De necesidad de que los agricultores europeos fueran competitivos pudieran convertir en los mercados internacionales, y hoy por hoy el gran eje de discusión, o sea, la gran prioridad es garantizar el compromiso del sector primario también con la sostenibilidad, con la adaptación y mitigación al cambio climático, el mantenimiento de la biodiversidad, etcétera. Y un poco en esos cambios también se han trasladado a las diferentes medidas que se han ido adoptando. Bien, la PAC, voy a dar algunos datos de lo que es hoy por hoy supone la PAC. En teoría, en la teoría y en la práctica, en el año 2018 la PAC, el coste total de la PAC fueron de 58.000 millones casi 59.000 millones de euros, que era el 40% del presupuesto comunitario, y el 71% va a la política de rentas y el 29% iría más o menos a lo que es desarrollo rural. Es decir, en el año 2000 se introdujo un cambio importante en la política de desarrollo rural, donde la política agraria, donde el desarrollo rural pasa a ser lo que llaman el segundo pilar de la PAC, ¿no? Pero ese segundo pilar pues es un pilar pequeñito, un pilar un poco cojo porque sigue siendo el 30%. Y ahí es una de las grandes discusiones que hay siempre en los debates en torno a la PAC. ¿Qué es más importante? ¿La política de precios, la política de rentas destinada principalmente al sector agrario, la política de desarrollo rural que en parte va destinada a los agentes del sector agrario, pero una parte importante también va destinada a mejorar la calidad de vida de los habitantes del medio rural? Bueno, ahí, claro, al final el fondo parece único y se distribuye entre el 70-30 y hay gente que a lo mejor dice, bueno, hay intereses que defienden un 60-40, un 50-50, un 80-20, o diciendo, no, el desarrollo rural es otra cosa y financienlos ustedes por otro lado. Hay que decir también que el primer pilar se financia exclusivamente con fondos europeos, y el segundo pilar es en casi todos los casos es cofinanciado por parte de los Estados miembros y en nuestro caso por las comunidades autónomas o las regiones. Bien, me dice que tengo poco tiempo, como me temía, no voy a entrar, digamos, como he dicho, en primer lugar no voy a entrar en mucho detalle. El primer pilar trata de, digamos, estimular lo que es el control de la oferta, y es una política destinada pues sobre todo a mantener la producción, pero mediante pagos únicos lo que se llama el mecanismo de pago único a los agricultores. Aquí lo que me gusta, no sé si se ve, digamos, aquí está la distribución de fondos por países y vemos que los principales beneficiarios de la PAC, de las ayudas directas, digamos, serían Francia y luego Alemania y España, ¿no? Es un elemento, una característica que tenemos que tener en cuenta también a la hora de analizar la distribución de los fondos a escala
estatal. Bien. Jesús, vaya por Dios. Bien. Esto es lo que acabo de comentar ahora, ¿no? Bueno, las ayudas directas, no sabía que tenía animación y esto no ayuda. Bien, el sistema de ayudas directas del primer pilar es un sistema un poco complejo, donde hay un pago base, digamos que es lo que sustituye al pago, lo que se llamaba antes el pago único, que ha sido sustituido por un pago base que es diferente en función de las diferentes regiones, eso es también la elección de los países, y luego tiene diferentes elementos que en algunos casos son obligatorios, como es el pago verde, porque se da a zonas con características o a prácticas de interés desde el punto de vista medioambiental, pues como los pastos permanentes o la rotación de cultivos, etcétera. Luego hay una parte más pequeña hasta de régimen de jóvenes agricultores, y luego hay una serie de pagos que están en función de la voluntad de los países. Por ejemplo, aquí en nuestro caso el pago redistributivo no se da si se da en el Estado francés. Luego hay pagos asociados a determinadas producciones, y luego hay pagos para zonas con limitaciones ambientales, pues las zonas de montaña, etcétera, que en nuestro caso sí se dan, ¿no? Aquí, esos son elementos importantes, son también tener en cuenta a la hora de recibir las ayudas, pues es la definición de agricultor activo, que ahora se va a cambiar por agricultor genuino, y luego pues se establece también un régimen de pequeños agricultores que puede otorgar con unas transmitaciones relativamente reducidas hasta 1.250 euros anuales. Digamos, esto sería lo que es el primer pilar. En Navarra, ¿cómo se distribuye estas ayudas del primer pilar? Pues la mayor parte es a través del pago único, y luego entre el pago único y aquellas actividades beneficiosas para el medio ambiente que he dicho, pues pastos permanentes, etcétera, se llevan el 75%. O sea, de las primas anuales que reciben los agricultores, más o menos el 75% tiene ese componente. En el Pirineo, en el año de 2018, se mantiene, la estructura es parecida, incluso un poquito más, ¿no? Me parece que sí, casi el 80% serían entre pago único o el pago básico, perdón, y los pagos por prácticas ambientalmente beneficiosas. En cuanto a la política de desarrollo rural, tendría tres objetivos principales, que sería garantizar la compatibilidad de la agricultura, las medidas, un objetivo también de desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático, y un tercer objetivo de equilibrio territorial, o dotar a las zonas rurales de mejores medios de calidad de vida y servicios públicos. Y ahí se establecen 6 prioridades, que serían formación, innovación, competitividad, biodiversidad, cambio climático, desarrollo de las zonas rurales, y una sexta, que esa es nueva con respecto a periodos anteriores, que es organización de la cadena alimentaria. Esta es una de las nuevas obsesiones de la Unión Europea, que es mejorar las relaciones dentro de la cadena alimentaria. Es decir, impidiendo que la retención del valor añadido se dé en unos eslabones, o se dé en el eslabón más alejado del sector productor, ¿no? Bien, la política de desarrollo rural se distribuye así. Aquí nos aparece a escala europea. Y aquí nos aparece un nuevo socio que no estaba en la distribución anterior, que es Rumanía. Es decir, el principal perceptor de fondos de desarrollo rural es Francia, y el segundo es Rumanía, siendo el tercero Alemania, luego Italia, y luego estaría el Estado español. Bien, volviendo a los datos de Navarra, la mayor parte de estas ayudas, al desarrollo rural, en el caso de Navarra se han destinado a inversión en activos físicos. Es decir, han sido inversiones en el sector agrario
destinadas a mejorar la capacidad productiva de las instalaciones. Es decir, inversiones en maquinaria, en instalaciones, en máquinas, salas de ordeño, etcétera, etcétera. Eso es un elemento innovador, transformador del medio rural. Eso es elemento suficientemente transformador e innovador del medio rural. Bueno, luego si queréis lo podemos discutir. En el Pirineo es parecido, pero ese porcentaje solo supone el 31%. El otro 23%, que también es una parte importante, son los pagos los pagos específicos, las ayudas a las zonas de montaña, para que nos aclaremos, como conocéis el tema, los pagos por zonas de montaña o zonas desfavorecidas. También podemos entrar en ese ejercicio. Bien, dicen que vaya acabando. Vale, pues la nueva PAC, la nueva PAC ¿hacia dónde va? Y bueno, la nueva PAC, las negociaciones de la próxima PAC se insertan dentro de un cambio estratégico más amplio dentro de la Unión Europea, que parece que el COVID va a acelerar, que sería el Green Deal, el compromiso, el Gran Acuerdo Verde Europeo. Y donde veis que, ahí hay uno de los ejes de actuación o uno de los ejes de intervención es una PAC que en teoría más moderna y más simplificada. Yo lo de la PAC simplificada lo llevo yendo desde el año 92, hacia la simplificación de la PAC, y si hablas luego con los productores cada vez es más complicado, pero bueno, ese compromiso está ahí. Y otro elemento importante que se concatena con la PAC, es decir, es el planteamiento de la estrategia de la granja a la mesa, o en inglés es From Farm to Fork, de la granja al tenedor, digamos, que quiere, por el medio del cual esa estrategia pretende un replanteamiento dentro del conjunto de la cadena alimentaria hacia un sector alimentario, una cadena de valor agroalimentaria más sostenible y más comprometida con una alimentación sana y justa, digamos, ¿no? Es decir, que también dentro de sana, sostenible y justa, es decir, que los alimentos sean producidos de forma medioambientalmente respetuosa, que se garantice una producción de alimentos sanos o acceso a alimentos sanos a toda la población, y que se garanticen también unos precios justos a los agricultores. Bien, pues eso es un poco, son los retos, digamos, que tiene que asumir la PAC en el próximo periodo, es decir, esas relaciones dentro de la cadena alimentaria más justas, garantizar la aprehensión de valor o que el valor dentro de la cadena alimentaria, la mayor parte del valor, quede en manos de los agricultores, obviamente corregir las desigualdades entre el medio rural y el medio urbano, que aún siguen siendo importantes, y un elemento importante, todo ello pues promoviendo la adaptación y la mitigación al cambio climático, que es un reto indispensable que tenemos que alcanzar en el próximo periodo de tiempo. Y yo creo que acabo aquí y doy paso a mi compañera Paola, ¿no? Ahí. Ignacio, orain zure txanda, tu turno. Es mi turno. Vale. Estoy bien, si queréis. ¿Me oís? Ignacio, tu turno, empieza. Sí. Paola, lo siento. No, nada. Bueno, a ver, intentaré explicar un poco en qué momento estamos en todo esto que va a ser la definición del nuevo modelo de aplicación de la PAC, y un poco también contaros lo que desde el Gobierno de Navarra nos ha llevado ya a un acuerdo con todas las organizaciones agrarias, que habrá que ampliar en el corto plazo al resto de agentes sociales, pero que al final entendemos que está justificado, sobre todo en base a un estudio estadístico que hicimos antes de que se empezase a negociar todo esto de la nueva PAC,
para ver realmente el impacto que había tenido estas políticas agrarias en Navarra, en el territorio, en unos periodos bastante definidos. Cogimos el año 97, donde los pagos estaban totalmente acoplados, y luego 2 periodos en los que hubo un desacoplamiento parcial de los pagos, ya por último el modelo de pagos basado en derechos históricos, y realmente estos estudios que lo hicimos a nivel de perfil de perceptor, de impacto en sector y impacto en territorio a nivel de comarcas agrarias, pues nos arrojaron unas cifras realmente preocupantes, pero que tampoco nos sorprendieron, porque cualquiera que vaya viendo cómo está evolucionando el sector, pues ya no hace falta mucha estadística para saberlo. Datos preocupantes para nosotros son que la edad media de los perceptores de ayudas PAC en Navarra sea de 63,7 años en la campaña 2016. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos un sector envejecido, que no estamos siendo capaces de generar este relevo generacional tan imprescindible, no solo para la actividad económica, sino también para la supervivencia de nuestros pueblos. Para nosotros esa edad es preocupante. Pero voy haciendo otro tipo de análisis en base a los perceptores y a los perfiles. Nos dimos cuenta que había un 45% de los perceptores que son pensionistas. Y encima de ese 45% tendríamos un 11,9% de los perceptores que ni siquiera son cotizantes a ningún régimen de la seguridad social. Es decir, de las personas físicas que a día de hoy estaban cobrando la PAC, un 60% no tenían una actividad real. ¿Qué quiere decir esto? Pues que evidentemente uno de los objetivos que se plantea esta PAC, que es reiterativo, porque muchas veces cada vez que se inicia un periodo de reforma o un periodo de cambio, pues vemos aparecer los mismos objetivos que en el anterior periodo, que se repiten: garantizar rentas, cuestiones medioambientales, etcétera, etcétera, pero al final vemos que son objetivos que no se vienen a cumplir. En base a eso es en lo que Navarra, ya explicaré un poco más adelante, lo que dijimos desde un primer momento es que Navarra quería reforma y que Navarra necesitaba una reforma, porque la orientación de esta política y estos modelos de aplicación de la PAC realmente no se estaban traduciendo en un avance del sector, ni cumplía con todos esos objetivos ambiciosos en materia de desarrollo rural, de rentas, de incorporación de jóvenes que nosotros entendíamos que eran exigibles. ¿Cuándo comienza todo el debate en torno a este nuevo modelo que va a traer bastantes novedades? Pues igual que se hizo en el periodo 14-20, en 2017, la Comisión lanza una consulta pública. En esa consulta pública pues se plantea a la ciudadanía, y está abierta a toda la ciudadanía, qué prioridades consideraban ellos que tenía que haber en relación al cambio climático, a la calidad de los alimentos, a la actividad del sector, etcétera, etcétera. Y ya es significativo que esta misma consulta pública que se hizo en el anterior periodo 14-20 y que se recibieron 5.000 aportaciones, en esta ocasión lo que se recibió en el año 2017 fueron 300.000 aportaciones. Tiene un salto cuantitativo muy importante. El que a la gente parece ser que cada vez le está dando más importancia o más peso a lo que esta política agraria comunitaria tiene a nivel de territorio, de consumidor y de ciudadano. ¿Cuándo empezamos a trabajar nosotros en el tema de la PAC ya y a definir lo que es un poco la postura política? Pues prácticamente a partir de que se conociesen en noviembre ya de ese mismo año los resultados de esta consulta pública, y donde se fueron dibujando un poco lo que los ciudadanos europeos esperan de este sector y de estas políticas. Desde ese año hasta ahora, lo que sí ha habido es dos partes bien diferenciadas de trabajo: una en lo que sería la definición técnica o el trabajo técnico que tiene que haber, y otro en la política, las mesas políticas o la negociación política en torno a cuál es el modelo que entendemos que se debe de aplicar aquí en este Estado miembro. Al final
sí que nosotros, nuestro órgano de decisión, de debate político, pues ha estado bastante limitado al sector, sobre todo en lo que se refiere a definición del primer pilar, que igual el primer pilar está más orientado a lo que es competitividad, entre comillas, pero efectivamente todas las políticas de desarrollo rural, incluso los propios borradores legislativos, nos van a marcar abrir a la participación del resto de agentes sociales la definición de lo que serán en gran parte estas nuevas políticas. Y eso pues, se hará inmediatamente, una vez que ya tengamos acordado a nivel político y a nivel estatal el modelo de aplicación. Los trabajos que se han hecho ahora técnicos han sido principalmente los DAFOs. Se han hecho también una estimación de las necesidades que tiene el sector y no sector en lo que se refiere a políticas de desarrollo rural o objetivos medioambientales y por último, una priorización de esas necesidades que se detectan. El próximo paso, que es el que estamos ahora, ya será, una vez que ya tenemos clara esa priorización de necesidades, el diseño de lo que van a ser las intervenciones. Intervenciones son las líneas de trabajo. Nosotros, en este punto de trabajo técnico, lo que ya pusimos encima de la mesa en el Ministerio es que era imposible seguir avanzando en el diseño de la PAC si no tomábamos el acuerdo político de qué modelo de aplicación de PAC queríamos. ¿Qué es lo que veíamos? Pues que el actual modelo, el que tenemos a día de hoy, pues que realmente no ha sido terminado de entender por el sector. Es súper complicado de gestionar también para las administraciones y que ni iba a conseguir, como ya os he dicho antes, esos objetivos que se habían marcado, ni garantizar rentas, ni seguridad alimentaria, ni mejorar la competitividad, ni reparto equitativo, ni iba a ser una herramienta contra el cambio climático, ni íbamos a poder dinamizar como queremos las zonas rurales, por no hablar ya de algo que ha dicho el anterior ponente, que era el tema de la simplificación. Y sí que es muy importante, a ver si sé explicarme y mando el mensaje, qué modelo de aplicación tenemos a día de hoy, que es un modelo que, como os he dicho, no lo entiende casi nadie, pero no es que no lo entienda casi nadie aquí, sino que a nivel europeo el resto de Estados miembros, pues cuando hablas del modelo de aplicación que tenemos aquí, se echan las manos a la cabeza. ¿Qué tenemos? Nos habréis oído públicamente, a poco que hayáis seguido la PAC, una de nuestras máximas reivindicaciones, que era que nosotros apostábamos por la desaparición de un modelo de pago basado en derechos. ¿Cómo se hace ahora el pago a un agricultor X que tenga 17 hectáreas, 25 o 35? A día de hoy, en base a lo que ese señor estaba cultivando en el año 2000 a 2002, en un periodo de referencia de 3 años, se le asignó un número de hectáreas y un valor del derecho, que ahora, más de 15 años después, es lo que está marcando el nivel de pago que tiene esa explotación en este momento. Ni siquiera la reforma 14-20 supuso ningún cambio en este sentido cuando ya estábamos viendo que se creó y se generó pues un mercado muy potente, especulativo alrededor de todo el tema de los derechos. Un agricultor sin derechos que quiera cobrar una PAC, pues evidentemente se tendrá que hacer con derechos. ¿Cómo se hace con derechos? Pues normalmente acudiendo al mercado y pagando por ello. Es decir, un sistema que encima daba muy poca flexibilidad a las explotaciones y que se mantiene en vigor a día de hoy. ¿A qué se debe que tengamos el modelo que tenemos a día de hoy encima de la mesa? Ni más ni menos que un acuerdo político. En el anterior periodo 14-20, dentro de todo eso que se planteó, de todos los objetivos generales, económicos, sociales, medioambientales, hubo un criterio que marcó claramente cuál iba a ser el resultado, qué modelo de aplicación íbamos a tener aquí, que fue un criterio que aplicó el ministro Cañete en su día, que decía que el modelo no debería suponer ni cambios en el nivel de ayudas que reciba un titular, ni trasvases de ayudas entre sectores, ni trasvases de ayudas entre comunidades autónomas. Debía garantizar el modelo que estos trasvases de importes PAC no se iban a producir. Quiere decir
que cada comunidad autónoma tenía que mantener su cheque y que cada sector también tenía que mantener su cheque y que cada titular de PAC debería de mantener su cheque. ¿Cómo se hace eso? Ya lo tienes asignado en el periodo 2000-2002 y eso es lo que va a marcar tu nivel de ayudas. Un poco de locos. Pero lo que viene después es lo peor, porque realmente para poder cumplir con ese criterio, lo que se monta es un modelo de aplicación complicadísimo, en el que conviven dos modelos. Por un lado, el pago basado en derechos históricos con un pago regionalizado, ni más ni menos con 52 regiones a nivel estatal. Cada región con un nivel de pago y, en teoría, ese modelo regionalizado debe ser hacia el que converja el modelo de pagos basado en derechos. Es decir, coexistiendo casi dos modelos de pago, pero encima con una convergencia que todavía complica más la ecuación. Esto, los efectos los hemos visto, el estudio pues nos dice claramente que desde el desacoplamiento ahora pues que no nos llevan a ningún buen sitio, y desde un primer momento nosotros planteábamos que el siguiente modelo pues que evidentemente no tendría que estar basado en derechos y que los pagos deberían ser por superficie o unidad productiva. A partir de aquí, con ese primer punto para nosotros irrenunciable en cuanto al modelo de aplicación, sí que empezamos todo el trabajo a nivel de comunidad autónoma con las organizaciones agrarias. Llegamos a firmar un acuerdo muy tardío porque realmente el interés era firmarlo antes, pero que os voy a describir un poco en qué consiste. En primer lugar, para nosotros el modelo de pago en derechos desaparezca es vital. Ya os he dicho las razones, no me voy a extender en este punto, pero evidentemente tenemos que retomar el tema de que los pagos sean por superficie en función de tu actividad y en función de que lo declares en una determinada campaña, sin estar sujeto a ese coste ni tener que acceder al mercado. Además, este modelo de pago está suponiendo verdaderos problemas a muchos jóvenes que quieren instalarse para tener acceso a las tierras. De hecho, los derechos de pago PAC se están contemplando y se están viendo por parte de los propietarios casi como un patrimonio, pero un patrimonio que hasta se transmite en las herencias y consta en los papeles de herencia. Es decir, algo que me parece un poco de locos. Y con unos sistemas que a gente que realmente quiere y necesita superficie, pues le está poniendo en muchas dificultades. El documento que ha mandado ya el Ministerio después de casi 3 años de negociaciones ya plantea, y tras varios grupos de trabajo, reuniones, consultas, en su propuesta inicial la desaparición del modelo de pago basado en derechos históricos. A día de hoy lo que hay encima de la mesa, a falta del acuerdo político entre comunidades autónomas, pero que ya es muy importante que conste como propuesta inicial, es que se plantea la desaparición del modelo de pago basado en derechos en 2025. Y en 2023 a 2025 se establecería un periodo transitorio en el cual seguiríamos funcionando con el modelo actual, pero convergiendo al 100% para el 2025, de manera que todas las hectáreas declaradas en una determinada región agronómica cobren lo mismo. Esto, en principio, desde nuestro gobierno también lo valoramos ya positivamente porque era, yo creo, que una de las principales reivindicaciones. La siguiente es muy importante, el modelo, pero también es muy importante quién es el beneficiario de estas ayudas. Y aquí nosotros marcamos distintos niveles. El primer pilar, que es competitividad, sí que tenemos muy claro que tenemos que establecer un modelo al cual deben ir dirigidas las ayudas prioritariamente. No excluyente, pero sí que tiene que haber una discriminación clara en función del perfil del titular. Segundo pilar,
ya es distinto, son fondos FEADER, y ahí, pues evidentemente, cualquier medida que tenga que ver con compromisos agroambientales pueden recibirla todos ellos, o sea, cualquier titular, ¿no? Independientemente de si es cotizante a la Seguridad Social o no. ¿Y cuál es el modelo que nosotros entendemos que encaja en Navarra? Nosotros hemos hablado del modelo, un modelo social de agricultura basado en la explotación familiar agraria, de ser posible, profesional. ¿Por qué es importante definir el modelo? Hemos visto cómo se pretendía en la reforma que tenemos a día de hoy limitar o poner trabas a que cualquier persona pueda cobrar ayudas PAC en torno a una figura que es la del agricultor activo, que claramente ha fracasado. Por lo que os puedo decir, en la gestión que hemos hecho nosotros de PAC, pues nadie se ha caído por no cumplir con la regla del 80-20 de este sistema. Algún despistado a lo mejor, pero realmente no ha servido para hacer un filtro entre quienes realmente tienen esa actividad y no la tienen. Y aquí constantemente esta figura de agricultor activo en el nuevo debate se sustituye por una que es agricultor genuino, pues cada vez que nos piden desde el Ministerio que nos posicionemos, nuestra respuesta es que no nos vamos a posicionar en este tema porque no me lo creemos. Nos da igual que subáis ese 20% a un 25, a un 30 o un 35. Nosotros estamos pensando en otra herramienta que sí que permita que aquel agricultor que tiene una actividad real tenga un complemento de ayuda o que su pago esté discriminado. Y es el pago redistributivo. Tal y como se plantea en estos borradores legislativos, el pago redistributivo se nutrirá de los fondos del CAPIN. El CAPIN es un techo de cobro que se marca a nivel de explotación que ya se ha establecido en 100.000 euros. Perdón. Pero que evidentemente nosotros sabemos que no iba a permitir dotar ese pago redistributivo de manera suficiente para poder coger ese dinero y dedicarlo al modelo o al titular de explotación que nosotros decidamos. Nosotros lo que estamos diciendo es que el pago redistributivo tiene que ser una capa más dentro del nuevo pago, del nuevo modelo, con fondos propios. Y esos fondos propios se tendrán que destinar a aquellas explotaciones que cuentan con unos criterios. Nosotros también hemos definido ya esa explotación de manera, de momento, pues yo creo que muy entre ellos, pero para nosotros el modelo de explotación que hay que priorizar en Navarra es aquel que vamos a utilizar como indicador la UTA, es la unidad de trabajo agrario, vienen a ser 1.900 horas de dedicación al año, aquellas explotaciones que estén entre 0,5 UTAs y 5 UTAs. Al final, cuando ves que hay detrás de esa horquilla, lo que ves es que el 90% de las explotaciones que tienen a un profesional como titular están incluidas dentro de esa horquilla. No quiere decir esto que los jubilados o gente que no tiene actividad no vaya a recibir ayudas de la PAC. Quiere decir que nosotros identificamos este grupo de titulares como prioritarios y discriminados en el pago. Con el tema de jubilados y demás, pues yo también he oído por ahí posturas muy duras, ¿no? Pues de que no tienen que cobrar los jubilados y demás. Bien. En el caso de los jubilados del sector agrario, yo recordaré que la pensión que tiene ahora un jubilado de los ya más viejos, pues puede ser en torno a 600 euros anuales. Sí que es cierto que la PAC está haciendo un complemento y se crearía un problema social si realmente esta gente a día de hoy perdiese esa especie de complemento. Aun entendiendo que realmente estamos hablando de cosas distintas, se deberían de habilitar políticas desde lo social que permitan que un señor de estos tenga una pensión digna, ¿no? Y es cierto que hubo cambios normativos, pero que a muchos les pilló tarde, en el cual ya se permitió elegir tu base de cotización y hay gente con pensiones un poco más dignas. Pero en principio sí que
el pensionista con el modelo que nosotros planteamos podría seguir solicitando ayudas del primer pilar de la PAC por costeada y evidentemente del segundo pilar igual que el resto, porque el segundo pilar, entre otras cosas, lo que se mide es los beneficios medioambientales de que una persona ejerza un determinado compromiso. Pero básicamente hasta ahora es eso, dos cuestiones. Cambio radical de modelo de aplicación en cuanto a pagos. Nos iríamos a un pago por superficie o por unidad de producción, y luego definición muy clara también de quién debe ser el principal beneficiario de los presupuestos agrícolas. ¿Qué elementos metemos además nuevos? Nuevos no, son muy viejos pero nunca atendidos. Hemos hablado se ha hablado de una herramienta como es la preferencia comunitaria, que está ahí, que te permite, en ciertas ocasiones, te permitiría en teoría el habilitar medidas de protección en frontera, bien hasta a través de un sistema de aranceles o ingentando sistemas mixtos que nosotros entendemos que debería de estar por lo menos en los reglamentos por si en un momento hay que utilizarla. Nosotros, ¿cuándo entendemos que hay que utilizar una herramienta de este tipo? Claramente cuando se ponga en riesgo el tejido social y económico de un país o de una determinada región. ¿Cuándo nos ha pasado esto? Pues aquí tenemos un ejemplo, yo creo que casi dos muy claros. Uno es el emblemático espárrago de Navarra, cuando a finales de los años 90 se empezaron con las importaciones de Perú y de China. Nosotros teníamos 12.000 hectáreas acogidas en la de origen espárrago de Navarra, que al final se han quedado en 2.000-3.000. Un cultivo pues que tenía una arraigo social de una importancia económica, tanto en puestos de trabajo directos como indirectos, pues que ahora prácticamente, aunque parece que está repuntando, pues bajó a unos niveles casi, bueno, pues de hecho la mesa del espárrago hasta dejó de tener su función. Es decir, eran cultivos que generaban economía, generaban tanto directa como a través de la agroindustria, iban a los pueblos y que realmente las importaciones a unos precios con los cuales no son capaces de competir aquí, pues llevan casi a la desaparición o reducen su superficie a prácticamente una superficie testimonial. Otro concepto que se nos exige y otro de los objetivos en esta línea, la de garantizar la seguridad alimentaria. Yo creo que ahora, a raíz de la crisis del COVID, pues sí que ha sido, o hemos oído por ahí, que el sector agrario ha sido capaz de garantizar ese abastecimiento de alimentación a la ciudadanía europea, que ese objetivo más o menos se ha cumplido. Pero nosotros, además de esto, hablaríamos también de soberanía alimentaria, el derecho que tenemos los pueblos a consumir lo que nosotros mismos producimos y el derecho del consumidor también, pero también de reciprocidad. Es decir, no puede ser que aquí andemos con unas normas que nos parecen bien, cada vez más exigentes en cuanto al uso de fitosanitarios, fertilizantes, etcétera, etcétera, que las importaciones de países terceros, pues realmente dudamos mucho que estén cumpliendo esas condiciones. De hecho, pues ha habido productos en los que han saltado en muy pocos meses decenas de alertas sanitarias en frontera, ¿no? Esta reciprocidad del mismo nivel de exigencia para todos los productos que están en el mercado europeo. Cadena alimentaria, pues es un viejo caballo de batalla que no sabemos todavía si seremos capaces de ordenar. Ya hemos visto la iniciativa que ha tenido el ministro Planas y la intención política de intervenir a nivel de cadena alimentaria, pues para corregir un poco todos esos desajustes que hay o desequilibrios entre los distintos operadores, donde parece ser que el agricultor es el eslabón más débil de esa cadena. Sí que hay intenciones, pero bueno, todavía queda por desarrollar esa nueva ley de cadena alimentaria, ver de qué manera es posible garantizar que no haya precios por debajo de costes de producción en el mercado europeo, y también el papel que tenemos que jugar las administraciones de control, ¿no? Aquí, en este sentido,
sí que por lo menos por parte del Gobierno de Navarra estamos muy interesados en reforzar el trabajo y coordinarnos con la ICA, la Agencia de Información sobre Cadena Alimentaria, y a ver de qué manera podemos hacer ese trabajo de vigilancia y control, aunque gran parte de ese trabajo está en manos del propio sector, ¿no? Muchas veces llegan quejas pero no llegan denuncias de incumplimientos de contrato, de faltas de contrato, etcétera, etcétera. Desarrollo rural como segundo pilar. Bueno, en Navarra, por dar un poco cifras, en Navarra a día de hoy hay unos 12.000 perceptores PAC. Por cierto, hoy mismo ya se ha ingresado en las cuentas de los 12.000 perceptores el adelanto del 70% del importe correspondiente a este año. Es un pago anticipado que se habilita pues, por la razón del COVID y se ha elevado hasta el 70%. Normalmente casi siempre hay razones para justificar, pero hoy el 70% de esos 12.000 perceptores, o sea, el 70% del cobro perteneciente a esos perceptores, pues ya está ingresado en la cuenta. En Navarra, el primer pilar viene a suponer unos... Ignacio, perdón, sí. No sé cuánto te queda, pero que se nos va el tiempo. Si quieres, corto yo, pero simplemente un poco para que veáis las cifras. En primer pilar tendremos unos 100 millones de euros. En segundo pilar, para el periodo 14-20, estaríamos hablando de 317 millones con dos CADER, de los que 136 millones pone la Unión Europea y nosotros ponemos 180. ¿Es me oís o no? ¿Se oye? Sí. He perdido la imagen, pero bueno. El segundo pilar, simplemente por decir un poco cuál es la postura política, el año que viene, o sea, el periodo que viene, posiblemente los fondos europeos que lleguen para políticas de desarrollo rural van a ser inferiores a los que han llegado en este periodo, pero bueno, el compromiso político a día de hoy es mantener mínimo ese presupuesto de 317 millones. Sí es cierto, como decías, que inversiones en activos físicos es importante y es una parte clave de todas estas medidas, pero ahí está incluido sobre todo todas las ayudas para instalación de jóvenes agricultores con sus correspondientes inversiones que tienen. Ahí hemos estado instalando esta pasada legislatura unos 92 jóvenes en cada convocatoria, hemos sacado convocatorias anuales, pero también es cierto que el peso que tiene a día de hoy toda la política agroambiental y medioambiental es muy importante. De hecho, en los documentos de trabajo que nos ha pasado el Ministerio señalan a la comunidad autónoma como la segunda que en este periodo más incremento en materia de medidas agroambientales ha tenido y la primera en valor absoluto. Así que yo, si os parece igual, si hay dudas o consultas, las hablamos en el debate. Vale, es que ricasco. Paola, tu turno. Hola, buenos días. Se me oye bien, ¿no? Sí, pero no te vemos. Vale, no, voy a compartir la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí. Vale. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Paola Hernández, soy técnica de proyectos en la Asociación Mensa Cívica, integrante de la coalición Por Otra PAC, a la que estoy representando hoy. La presentación de hoy estará estructurada de acuerdo a los siguientes puntos para explicar el estado y situación del Plan Estratégico de la PAC post-2020. En primer lugar, expondré quiénes conformamos la coalición Por Otra PAC y cuáles son nuestros objetivos, qué es la política agraria común, haciendo un recorrido desde la reforma del periodo 2014-2020 hasta el nuevo reglamento de la PAC 21-27, así como del plan estratégico de la PAC. Y finalmente presentaré cuáles son nuestras prioridades y qué acciones estamos llevando a cabo actualmente. Bueno, pues empecemos. La coalición Por Otra PAC
Es una coalición conformada por más de 40 organizaciones de ganaderos y ganaderas extensivas, representantes de la producción ecológica, ONGs ambientales, de desarrollo rural y expertos en nutrición y consumo, entre otros, que buscan conseguir una nueva PAC promotora de una transición agroecológica hacia sistemas agroalimentarios sostenibles, justos, responsables y sanos. En definitiva, desde la coalición trabajamos de forma coordinada y desde una pluralidad de experiencias e intereses por una nueva política agraria, alimentaria y territorial común post-2020 que contribuya a la necesaria transición agroalimentaria hacia sistemas alimentarios sostenibles. Y ahora entremos en materia. ¿Qué es la PAC? Bueno, los dos ponentes anteriores, tanto Eduardo como Ignacio, ya han explicado, pero la política agraria común es la política europea que gestiona las subvenciones que se otorgan a los agricultores y ganaderos dentro de la Unión Europea, proporcionando alimentos accesibles, seguros y de gran calidad, garantizando un nivel de vida equitativo a los agricultores y ganaderos y conservando los recursos naturales y respetando el medio ambiente, o al menos se dice en teoría. Algunos datos sobre la PAC. Pues la PAC se ocupa de casi la mitad de las tierras de la Unión Europea y la mayor parte del presupuesto europeo condiciona la gestión de hasta el 70% de la superficie de la Unión Europea y con ello el uso de recursos naturales, emisiones de gases de efecto invernadero y capacidad de adaptación del sector a los retos climáticos. Hasta ahora, el marco financiero plurianual del 2014-2020, que es el plan de gasto de la Unión Europea, ha destinado un 38% de su presupuesto total a la PAC, con el fin de financiar medidas de mercado, pagos directos y programas de desarrollo rural. Esto vale unos 60.000 millones de euros al año. Y vosotros, como ciudadanos europeos, hacéis una contribución a la PAC de unos 114 euros anuales. Así que sí, la PAC influye en nuestras vidas, aunque no lo creamos. Y esto sin duda lleva a preguntarnos, entonces, ¿por qué siendo tan importante se habla tan poco de la PAC? Pues bien, hagamos un recorrido histórico, aunque Eduardo ya ha comentado muchos de los puntos que iba a destacar con mucha más profundidad de lo que lo voy a hacer. En 1962 nace la PAC en un entorno económico de escasez alimentaria tras la Segunda Guerra Mundial. En 1984 se ve que es necesario introducir medidas que se ajusten a la producción al mercado. En 1992 la PAC cambia del apoyo al mercado al apoyo al productor, se crean los pagos directos y empieza a aparecer la palabra medio ambiente. Por fin. En el año 2003 se establecen los derechos históricos de los que ya ha hablado Ignacio y que hablaré también un poco más adelante. En el año 2013 comienza el periodo de la reforma actual. El medio ambiente y el mundo rural ganan peso, pero la filosofía sigue siendo continuista. En el año 2018 la Comisión Europea propone el nuevo reglamento de la PAC, donde destaca la subsidiariedad a través de la elaboración por cada Estado miembro de su plan estratégico. Así que, bueno, volviendo un poco al tema de los derechos históricos, que como decía ya ha comentado Ignacio, como podéis ver en este mapa del 2008, 59 municipios concentran el 9% de los pagos, con un pago medio de 260,44 euros por hectárea. Destacando, pues bueno, sobre todo un poco las pertenecientes a la cuenca del Guadalquivir y Ebro, la cornisa cantábrica y Galicia, la costa mediterránea y grandes ciudades como Madrid o Barcelona. En el año 2017 nos encontramos una situación también muy similar.
Esto, volviendo un poco a los principios que comentaba antes, nos ha llevado a una situación de inequidad, así como a un declive de la biodiversidad, ya que hasta la fecha el greening o los pagos verdes que comentábamos antes también se han utilizado principalmente para dos acciones, con un índice de impacto muy pequeño. Pero bueno, añadamos un poco de esperanza y miremos al futuro de la PAC. Actualmente la PAC se encuentra en proceso de reforma, aún discutiéndose los reglamentos que regirán la PAC más allá de 2020. No obstante, algunas de las novedades importantes es que se pasará de un enfoque de cumplimiento de compromisos a otro de entrega de resultados, también en materia climática y ambiental. Según el informe del IPCC Cambio Climático y Tierra, publicado a finales de agosto del 2019, las actividades relacionadas con agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra representaron el 23% de las emisiones de las actividades humanas a nivel mundial durante 2007-2016, que se cifran en 12 gigatoneladas equivalentes de CO2 al año. Por gases supusieron alrededor del 13% de CO2, 44% de metano y 82% de óxido nitroso. Ese mismo informe recomienda ampliar el enfoque a todo el sistema alimentario, lo que incluiría tratar aspectos desde la producción hasta el consumo de alimentos, el desperdicio alimentario y considerar además medidas referentes a la restauración de ecosistemas, en especial a la mención a los pastos. Dada esta consideración, al ver el sistema alimentario de forma integral, la publicación de estas dos estrategias europeas, la de la granja a la mesa, que ya ha comentado también Eduardo al principio, son de máxima importancia. Aquí he destacado algunos puntos relacionados con la producción, como la reducción en el uso y toxicidad de pesticidas sintéticos, también la apuesta por la promoción de un 25% más de superficie agrícola de producción ecológica, también una reducción del 20% del uso de fertilizantes y la reducción en las ventas globales de antimicrobianos en la Unión Europea para animales de granja y acuicultura en un 50%. La estrategia de biodiversidad 2030 también destaca que un 10% de la superficie agrícola se deriva hacia infraestructura verde. Pero, como os decía, no debemos olvidar que el sistema alimentario es muy complejo y nuestros actuales hábitos de consumo de alimentos son insostenibles, tanto desde el punto de vista de la salud como del medio ambiente. Las acciones para cambiar significativamente el comportamiento del consumidor, de acuerdo al texto final de la estrategia de la granja a la mesa, dice que la Comisión Europea emprenderá a cabo una serie de acciones como las que destaco en esta diapositiva. La Comisión reconoce la importancia del entorno alimentario para dar forma a la demanda y garantizar que la opción saludable sea siempre la más fácil. E introduce también una serie de acciones o medidas para mejorar la nutrición, como las que destaco aquí. Y entre ellas me voy a centrar un poco también en el uso de criterios obligatorios para la compra sostenible de alimentos, que se debatirá en el tercer trimestre del 2021. Este criterio es muy importante ya que ayudará a las ciudades, regiones y autoridades públicas a desempeñar su papel a la hora de adquirir alimentos sostenibles para escuelas, hospitales e instituciones públicas, y también impulsará sistemas agrícolas sostenibles, como la agricultura orgánica. La Comisión liderará con el ejemplo y reforzará los estándares de sostenibilidad en el contrato de restauración para sus comedores. También se destaca nuevamente el desafío de reducir el desperdicio y la pérdida de alimentos en las cadenas alimentarias, aunque no mencionan las posibilidades de favorecer rutas de distribución cortas, que han funcionado bien en estos
meses de crisis y sigan funcionando. En definitiva, esta estrategia que utilizará la PAC como una herramienta tiene objetivo ofrecer un enfoque integrado de las políticas pertinentes de la Unión Europea que actualmente se abordan de forma aislada y nivelar las disfunciones ambientales, sociales y económicas existentes. A la luz de esto, la estrategia será objeto de una propuesta legislativa sobre sistemas alimentarios sostenibles para el año 2023, implementada de forma colectiva entre las Direcciones Generales de Salud, Agricultura, Medio Ambiente y Pesca. Pero volvamos a la PAC y su situación a nivel nacional. En el año 2018, la Comisión Europea propone que se establezcan normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben de elaborar los Estados miembros en el marco de la política agraria común, los planes estratégicos de la PAC o bien conocidos como PEPAC. Financiada con cargo a Fondo Europeo Agrícola de Garantía, la FEAGA, y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER. Para posteriormente, la Comisión Europea controlar y aprobar los PEPAC presentados. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tal y como ha comentado Ignacio, está liderando la construcción de este Plan Estratégico Nacional de la PAC. Y bueno, para ver los avances podéis entrar también en la página web del Ministerio. Y bueno, aunque aquí no se ve muy bien, os he puesto el calendario y algunos de los documentos que se están realizando. Bueno, desde la coalición hemos preparado un documento con una serie de prioridades propuestas para una PAC post-2020, con el fin de apoyar un sistema agroalimentario justo y equitativo, saludable, respetuoso con el medio ambiente y responsable a nivel mundial. Podéis ver y descargar estas prioridades en la página web de la coalición. Igualmente, también hemos realizado un documento de consenso sobre el PEPAC, mientras se está dinamizando y facilitando la participación de las entidades que la forman en los grupos de trabajo, entre ellas varias con experiencias en materia de clima. Y también hemos realizado un análisis comparativo de necesidades del Plan Estratégico Nacional de la PEPAC desde el punto de vista tanto del mapa como desde la coalición. Y bueno, aquí es un poco la división por los diferentes bloques que se están discutiendo, tanto el económico como el de medio ambiente, materia social rural y desde la parte del consumidor, la perspectiva del consumidor. Todavía faltan 806 días para la entrada en vigor de la nueva PAC, pero el momento de actuar a nivel europeo es ahora, ya que la semana que viene el Parlamento Europeo votará sobre el futuro de la PAC y será competencia de los Estados miembros actuales. Desde la coalición estamos llevando a cabo diversas acciones en la medida que podemos y dadas las actuales circunstancias sanitarias en las que nos encontramos, pues pensamos que es hora de mostrar que la ciudadanía europea demanda un cambio radical en la PAC y que debe estar alineada con el Pacto Verde Europeo, que debe apoyar a agricultoras y ganaderas en la transición agroecológica, ayudar a recuperar nuestros pueblos, proteger la biodiversidad y el clima, promover el bienestar animal y proveernos con comida rica, sana y de calidad. Tengo un vídeo preparado, si hay unos minutos, dura solo 1 minuto y medio, pero bueno, sobre todo quería agradecer su tiempo y bueno, si tenéis preguntas ahora creo que hay una sesión de debate, pero si no, he dejado aquí tanto mi correo como el de Fernando, que es el coordinador de la coalición por otra PAC y que
hoy no ha podido intervenir, pero estoy segura que estará encantado de recibir vuestros mensajes y yo también. Gracias de nuevo. Y ahora, si puedo poner el vídeo un momento. Bueno, creo que era un buen mensaje para acabar, de que eso es nuestra comida y es nuestro futuro. Gracias. Gracias, Paola. Si quieres, ponte la cámara, así por lo menos te vemos. A ti. Gracias. Ahora para el debate vamos a cortar el streaming porque como no se pueden pasar los micros y así, pero bueno, quien quiera preguntar algo o comentar algo, pues lo puede hacer. De los ponentes también, si queréis añadir algo. Yo es que me da miedo empezar a hablar, no sea que no pare. Pero sí que había una parte importante que nos hemos dejado, que es igual qué estructura se plantea ahora y qué modelo de gobernanza en este nuevo para el próximo periodo. Y simplemente y muy breve, el sistema de gobernanza va a cambiar. También pasamos de esa estructura de 1 y 2 pilares a otra un poco más compleja, donde hay un paraguas que cubre todas las líneas, que es el plan estratégico. A nivel de Estado miembro solo va a haber un único plan estratégico, aunque para todo lo que son políticas FEADER se mantienen las autoridades de gestión en las comunidades autónomas, con lo cual la gestión de esos planes de desarrollo rural, que posiblemente no se llamen ya así y se llamen de otra forma, bueno, pero los fondos estarán ahí, esas políticas también, pues los gestionaremos directamente desde aquí siempre que estén bajo la norma paraguas que será ese plan estratégico. A partir de ahí, lo que es el primer pilar, el cambio fundamental es la introducción de la etapa que se llama ecoesquemas, que todavía está por decidir y por definir, sustituye a lo que viene a ser a día de hoy el greening o pago verde, y el pago verde ya pasa, que en este periodo es un pago complementario voluntario, a ser, se incluye lo que viene a ser la condicionalidad reforzada, ya viene a ser de obligado cumplimiento, pues tanto el porcentaje de superficie de interés ecológico como el tema de la diversificación para cualquier titular de PAC. Una fase muy importante va a ser
cómo definimos esa capa correspondiente a ecosistema y también qué porcentaje dentro de lo que es primer pilar va a tener. Ya sabéis que hay un objetivo que se habla de que entre un 30 y un 40% del presupuesto PAC tiene que tener orientación verde. En este caso parece ser que la propuesta que ha lanzado el ministro dentro de ese primer pilar de fondos haga que el 80% corresponda a pago a la renta, el 20% sea esos ecoesquemas. Sin más. Me parece que se iba directa para mí. La pena es que no te veo, no sé quién eres, pero bueno. A ver, yo creo que hay... Ignacio, es chilingo, ¿no? Has dicho. Ganadería extensiva, de modelo extensivo de ganadería, lo tenemos más que claro que es vital. Vital para vertebrar territorio, para mantener actividades en zonas donde realmente la cosa es complicada. Y de hecho, en esta pasada legislatura ya se hicieron se diseñaron líneas pensando en todos estos territorios. Yo recuerdo que uno de los cambios que hicimos en el PDR la pasada legislatura fue incrementar sustancialmente las ayudas para zonas con limitaciones naturales, especialmente las de alta montaña y zona desfavorecida. Aparte de eso, una línea que en ganadería extensiva es vital, que es ganadería sostenible, multiplicamos por 2 el presupuesto que había porque claramente sabíamos que iba a ser insuficiente. Se ha trabajado con otras líneas como las ayudas a la transhumancia, que en Valle de Roncal pues hay unos cuantos ganaderos que la cobran, o la de pastoreo vino en Bardenas, etcétera, etcétera. Es decir, se va avanzando, pero yo entiendo que al final pues posiblemente te pueda parecer que es poco. A día de hoy teníamos un plan estratégico que era el de la Lacha y ya estamos trabajando de cara a desarrollar un plan estratégico de la ganadería extensiva en Navarra, con colaboración tanto del Departamento de Medio Ambiente como con INTIA, que nos tiene que echar una mano, al propio Servicio de Ganadería, etcétera. Al final lo que estamos detectando es en qué situación se encuentra mucha de la ganadería extensiva y cuál es el futuro a corto plazo. Lo que tenemos que ver es de qué manera nos garantizamos y si se puede potenciar en base a distintos factores esa ganadería. Pues no te quepa la menor duda, igual que cuando hablábamos un acuerdo del oso, que para nosotros el papel que juega tanto desde el punto de vista social, económico, pero sobre todo también medioambiental, de mantenimiento del medio, para nosotros es vital y te aseguro que va a ser una de las prioridades. Ya no es que sea una de las prioridades, es que dentro de este planteamiento de ecoesquemas, el Ministerio ha llegado a plantear una línea de apoyo a la ganadería extensiva.
Y nosotros nos hemos opuesto, aunque te suene ahora un poco a disparate. ¿Por qué? Porque entendemos que los apoyos a ganadería extensiva, el marco en el que mejor se puede actuar es en FEADER. Si nos meten en el primer pilar de la PAC ayudas a ganadería extensiva, va a ser muy complicado diseñar medidas útiles en el segundo pilar. Entonces, sí que apostamos por seguir manteniéndolo donde está y potenciando, desde luego, esta línea de ayudas. A ver, te he oído en parte. Aquí hay mucho de lo que hablar. Nos has dicho cosas que tienen su sentido. El pago por hectárea en Francia creo que estaba en 250 euros por hectárea y sin modular hasta las 50 primeras hectáreas. Al final es una decisión casi que se toma a nivel de Estado miembro, sin el casi. Bueno, ahí te diría que a nivel de región. Pero la propia estructura que tiene Francia es totalmente distinta a la que tenemos aquí. Te voy a poner en cuanto a titulares o perceptores de la PAC, en Francia hay 400.000 titulares y pues, gente que se ve beneficiada por estos fondos europeos. Tienen un cheque de 7.500 millones de euros. España, como Estado miembro, habrá alrededor de 800.000 perceptores, ha llegado a haber 900 y pico mil, puede que ahora andemos de 700 y pico, y el cheque es de 5.500. Es decir, económicamente la estructura del sector les permite ayudas más potentes, pero porque hay más cheque y menos titulares PAC. En cuanto a ICM, pues yo creo que el esfuerzo fue significativo y dándonos cuenta que ya teníamos un plan de desarrollo aprobado cuando llegamos, pero es que no ha sido solo una línea de actuación basada en el incremento de primas por ZLN. Es que en ganadería sostenible, que posiblemente no tengan los franceses, ahí también se duplicó el presupuesto. Las ayudas a transhumancias se hicieron pensando en ganadería extensiva y algunas más que trabajaremos y que podrán llegar. Pero esa diferencia en el nivel de ayuda es algo que pasa en medidas de desarrollo rural y también en primer pilar. Las ayudas acopladas en bovino, un ganadero francés puede cobrar por cabeza 27 euros, cuando aquí, a nivel de Estado miembro, a nivel de Estado se está cobrando entre 11 y 12 euros. Pero esa es parte también de la queja que hacemos y de que realmente que estamos hablando de una política comunitaria y común, realmente estas distorsiones en cuanto a nivel de ayuda de unos y otros pues deberían desaparecer. No digo que todo el mundo tenga que cobrar lo mismo, hay indicadores socioeconómicos o de niveles de renta que tienen que aplicarse, pero no que haya esas tremendas diferencias. A ver, es que no consigo oír bien la pregunta. Si me podéis alguno repetir.
pregunta que a ver si el Gobierno de Navarra está pensando en una partida presupuestaria para ayudar a este sector que está en crisis por el COVID. A ver, se van a anunciar ahora, vamos a sacar una partida COVID para vacuno carne. Todavía está en intervención. Si hacemos un poco repaso de los sectores que se han visto beneficiados a raíz de la crisis del COVID, se han sacado ayudas para ovino, una ayuda de minimis, se han sacado para vacuno de lidia, se han sacado de almacenamiento de queso y ahora se van a sacar para vacuno carne. Estamos en fase todavía en la que se está fiscalizando el expediente y en el que se nos está pidiendo, como se hace siempre por parte de Hacienda, que se justifique el nivel de ayudas que se va a dar, pero la próxima iba a salir posiblemente ya esta semana, porque la intención es ejecutarla y pagarla este mismo año en base a la declaración PAC que hay ya del año pasado, así se estimará el importe de ayuda por explotación, pues la intención es sacarla ya. Eso no quiere decir que este plan estratégico que estaremos desarrollando a lo largo de todo el año, y que se trasladará al sector, nos pueda traer aportaciones o líneas interesantes para potenciar o para favorecer la ganadería extensiva. Bueno, no, únicamente acabar, no sé, me gustaría hacer una reflexión, es decir, sobre cuál es el sentido de las intervenciones en apoyo al sector primario. Es decir, yo creo que al final, como bien acaba de decir Ignacio, antes al final ha explicado, es decir, esto ha ido transitando de unos modelos a otros en función de unas necesidades, unas prioridades políticas también, y luego no hay que olvidar también de unos juegos de intereses. Que en donde ahí intervienen muchísimos agentes a escala comunitaria, pero también a escala estatal y por supuesto a escala regional. Y entonces obviamente tenemos que decidir como sociedad qué modelo de sector primario queremos, ¿no? Y además que, bueno, y no solo que, porque yo creo que la política agrícola en su sentido amplio, incorporando la política de desarrollo rural, también introduce las relaciones campo-ciudad en la ecuación, ¿no? Y también desde ese punto de vista tenemos que pensar también qué relación queremos los habitantes, yo soy de ciudad, qué relación queremos los habitantes de la ciudad y los habitantes del campo, cómo poder encontrar un espacio compartido donde definamos nuestra relación con el territorio y también con la relación que queremos con la propia, bueno, o la relación o el tipo de alimentación que queremos. Y en eso, pues obviamente, pues la participación del sector primario es fundamental. Aunque Ignacio antes sí ha comentado también los procesos de consulta que ha habido dentro de estas reformas de la PAC, y obviamente los últimos cambios en la PAC pues han tenido una mayor participación que procesos previos, donde francamente la participación ciudadana pues ha sido bastante escasa, por no decir nula. Uno de los puntos débiles que todavía quedan en el diseño de este tipo de políticas es cómo implicar a la sociedad civil en este proceso. A la sociedad civil entendida en un sentido amplio. Es decir, no solo a los ciudadanos de a pie, pero obviamente también a los diferentes sectores que están implicados. Y esos procesos, pues bueno, ese proceso es un proceso complicado, pero nos tiene que permitir de alguna forma, cara al futuro, de definir esos aspectos que mencionaba antes, ¿no? Relaciones entre medio urbano, medio rural, y también relaciones de la ciudadanía general, qué tipo de alimentación y qué tipo de sector primario queremos para el futuro. Teniendo en cuenta además que, bueno, que claro, es decir, que además tenemos que superar un poco el modelo de, bueno, sector que pide ayudas, administración que paga, ¿no? Yo creo que, es decir, el diseño de instrumentos y políticas tiene que ir un poquito más allá
y tratar de definir, bueno, o buscar nuevos instrumentos que nos permitan también poner en valor todo eso que ofrece el medio y el sector primario a la sociedad. No es sencillo, no sé si... Sí, ¿puedo intervenir? Sí, claro. Gracias. Bueno, desde la coalición, de hecho, representamos la voz de, como he dicho, de diferentes coaliciones, sobre todo desde la sociedad civil. Entonces, bueno, os invitamos como productores a unirnos a la coalición. Tenemos diversos grupos de trabajo y creo que sobre todo la parte del productor debe estar mucho más representada, porque es cierto que sobre estas políticas más a nivel agroalimentario, yo creo que los productores siempre falta esa voz, y por eso, bueno, yo os invitaría a poneros en contacto con Fernando y ver cómo de ahí podemos destacar vuestra voz también en los próximos pasos, aunque, como digo, a nivel europeo va a estar bastante cerrado a partir de la semana que viene. Creo que hay todavía muchas acciones que llevar a cabo. Y bueno, al fin y al cabo, la política agrícola es algo que se va a seguir discutiendo también en el futuro post 2027. Así que pues nada, eskerrik asko guztiei, muchas gracias a todos y a todas por las intervenciones. Y pues un poco con lo que ha dicho Eduardo, pues la intención iba por ahí, ¿no? Dar voz en torno a este tema a la gente que vivimos y habitamos el Pirineo, y pues nada, a ver si lo vamos consiguiendo. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Muchas gracias a todos. hasta luego. Hasta luego.